iglesia se transforma en el invento más poderoso y más saludable que Dios haya puesto aquí en el universo. Esta semana tuvimos una semana muy, pero muy especial. Metanoia se llamó, cambio de mente. Estuvimos toda la semana transmitiendo 4 horas a 5 online, tanto para la gente de aquí como para la gente del mundo entero. Y realmente fue una experiencia muy, muy enriquecedora, especialmente para aquellos que lo hicimos. Y si fue para aquellos que lo hicimos, sin duda que sentimos también por la respuesta para la gente que se conectó. Y tengo que dar testimonio y agradecer a Dios por el hecho de permitirme trabajar con el equipo que Dios ha puesto alrededor mío o yo alrededor de ellos. Agradecido a Dios por estar en esta iglesia, agradecido a Dios por toda la gente que se conecta, que apoya, y realmente cada día estamos viendo la guía de Dios en forma más clara. Una de las cosas también, quisiera también compartir con ustedes, tenemos un video de Metanoia, un resumen, un video de testimonio, gracias. Un video de testimonio, porque así como todos los sábados conocemos a alguien nuevo, a alguien que se conecta con nosotros, hoy también tenemos entonces ese testimonio. Así que vamos a escuchar con atención. Buenas noches a nuestra amada familia de Forest City. Mi nombre es Emilia Fernández, mi esposo Daniel, y estamos saludándoles desde Athens, Georgia, y disfrutando de esta hermosa semana del evento Metanoia. Queríamos contarles cómo llegamos a Forest City, y fue en el año 2019, debido a que me practicaron una cirugía. Esto no me permitía poder ir a mi iglesia local, así que comenzamos a buscar con Dani qué escuchar, y de una manera providencial, una noche encontramos un mensaje del pastor Henry Barrios, y buscando más sobre él encontramos los mensajes del pastor Joel, y así a Forest City, y desde ese día no dejamos de congregarnos hasta el día de hoy. Sentimos que Forest City ponía en palabras nuestro sentir espiritual y nuestra forma de querer hacer iglesia. Entonces también hicimos el esfuerzo y fuimos a participar del discipulado orgánico. Fue una experiencia muy linda porque cosechamos amigos íntimos que van a ser hasta la eternidad. Los queremos, Forest City, le damos muchas gracias por todo. Muchas gracias, Forest City. Para mí la metanoia más grande que pude vivirla en el discipulado es saber que nuestra salvación no está en el futuro. Nuestra salvación fue hecha desde antes de la fundación del mundo, y tenemos que vivirla y disfrutarla y gozarla cada día. Así que les amamos y esperamos verlos pronto. Realmente muy lindo, pudimos conocer a Emilia y Daniel, charlar aquí, y ahora cada vez que vamos a Georgia también nos podemos ver, así que les mandamos un saludo, que sin duda que son parte de nuestra familia. Ellos también se congregan, creo, en Adoración Sin Fronteras, así que son miembros totales de acá. Esta semana también vamos, como todos los miércoles, quiero invitarlos, nos reunimos en Cielo en la Tierra, y cada miércoles hay más gente. Y Cielo en la Tierra es un evento en el cual buscamos la presencia del Señor. Lo hacemos en el primer edificio todos los miércoles. Y realmente ha sido una bendición desde que lo comenzamos. Y Dios está manifestándose. ¿Por qué? Porque si bien nosotros habíamos programado hacer reuniones de oración en enero, fue gracias a
2 jóvenes adultos que llegaron para ayudarnos, vinieron desde Argentina para ayudarnos, que nos ayudaron a darle forma a este evento. Y esos jóvenes adultos se llaman Ami y Sole, que vinieron con su hijo Fausti. Hoy ellos no están aquí porque creo que ellos se intuían que quizás iba a decir unas palabras y quizás los hacía pasar, entonces no prefirieron quizás, y seguramente están mirando online. Pero ellos vinieron 3 meses simplemente de voluntarios para apoyarnos y nos ayudaron a instalar cielo en la tierra. Ellos son empresarios, tienen un café muy, muy conocido allí en Argentina, en el lugar donde ellos viven, y estuvieron dispuestos a dejar eso encargado de la gente que trabaja con ellos y venir por 3 meses y estar con nosotros, ayudarnos, y el miércoles ya vuelven. Como les digo, todo voluntario. Y nosotros esta serie de Metanoia la hicimos porque necesitamos recursos para poder tener más gente, para poder hacer evangelismo de acuerdo a la época en que estamos. Ya no funciona ese evangelismo de venir 3 meses a una iglesia todas las noches, después esos 3 meses se hizo 2 meses, después terminó siendo una semana, después 3 días, ahora un fin de semana y otro fin de semana, y mucha gente dice, ese no es el evangelismo que vale. No, lo que pasa es que los tiempos están cambiando y tenemos que adaptarnos a los tiempos. Y nosotros estuvimos una semana 4 horas por día, desde de lunes a viernes, y tuvimos un promedio de 200 aparatos que estaban conectados, y a la hora ya que salíamos había 1200 vistas. Y se acuerda lo que me dice Daniel, se hizo una estadística, o sea, hicieron una estadística más o menos, y tuvimos más o menos en la semana 15.000 personas mirando. Y eso es gloria a Dios por eso. Dios nos está dando la oportunidad de cumplir esa obra que Dios dijo que debíamos cumplir, ir por todo el mundo. Pero ahora se lo hace con menos esfuerzo, pero claro, menos esfuerzo se necesita dinero, y por eso nosotros esta semana iba a ser una maratón para recaudar dinero. No, dijimos vamos a hacer una maratón de evangelismo, que para eso Dios nos eligió. No nos eligió para recaudar dinero, pero si usted siente que quiere apoyar esta obra, porque ya hubo gente que nos llamó de diferentes países que nos quieren invitar para hacer metanoia en sus países. Entonces posiblemente podamos ir, ojo, el dinero no es para esto, pero podamos ir, digamos, un fin de semana a un lugar donde haya mucha gente de Forest City y poder expandir la obra allí, así como hacían los apóstoles en la época de antes. Entonces, si a usted le interesa, si usted quiere y se siente llamado por el Señor, no es obligación, y nosotros sabemos que Dios está, y por eso esta va a ser la última vez que hagamos una insistencia de esta manera con respecto a esto. Le pedimos que colabore, se una a nosotros y ponga su ofrenda. ¿Yo ya oré o no oré? No oré, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque nos permite ser testigos de aquello que tú haces, Señor. Gracias porque hace un tiempo ni sabíamos que íbamos a estar predicando como estamos predicando. Que haya tanta gente unida a este movimiento que lideras tú. Y Señor, solamente te podemos dar gracias. Pero ahora venimos también a escuchar tu palabra. Háblanos. Que tu Santo Espíritu se mueva y nos sacuda y nos haga tomar decisiones que nos acerquen más a ti, y que hoy salgamos llenos de tu Santo Espíritu. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Llamados. Todos, absolutamente todos, somos llamados por Dios. Todos.
Sin embargo, Jesús dijo, son muchos los llamados, todos son llamados, pero pocos escogidos. Y no es que sean pocos escogidos porque Dios escoge pocos, sino que son pocos los escogidos porque son pocos los que responden. Son pocos los que creen en ese llamado. Y hoy yo espero que al finalizar este sermón haya muchas personas que crean en el llamado que Dios les hizo. Que crean que no están por casualidad. Haya muchas personas que dejen de ser meros miembros de iglesia para sumarse al movimiento. Y por eso esta serie se llama Hijos de Abraham, porque vamos a estudiar la historia y la familia de Abraham. Porque Pablo en Gálatas 3:7 dice, sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Si tienes fe, si tenemos fe, tú y yo somos hijos de Abraham. Y por lo tanto tenemos que estudiar su historia porque entonces la dinámica que se cumple en Abraham es la dinámica que se cumple en nosotros. Dios eligió o nos eligió a nosotros en Abraham. En Abraham fuimos todos elegidos. Por lo tanto, la experiencia de Abraham tiene que ser nuestra experiencia. No la forma en que se manifiesta la experiencia de Abraham, sino los principios que rigen la experiencia de Abraham. Y por eso vamos a leer el llamado de Abraham. Dice así, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Nosotros habíamos estudiado el sermón pasado acerca de Nimrod, ¿se acuerdan? Y nosotros vamos a ver que en el llamado de Abraham, Dios está levantando un reino contrapuesto al de Nimrod. Un reino justamente que se basa en principios totalmente diferentes o opuestos al reino de Nimrod. Por lo tanto, si nosotros queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que vivir los principios en los cuales vivió Abraham y en los cuales Dios introdujo a Abraham. Ustedes van a ver, en este llamado hay una contraparte. En Génesis capítulo 11 está la historia de la Torre de Babel y de Nimrod, y el 10. Y en Génesis capítulo 12 aparece a Abraham como una contraparte a Nimrod. Y vamos a ver el primer versículo. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. ¿Dónde vivía Abraham? Lo dijimos el sermón pasado. ¿Dónde vivía? En Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba Ur? ¿En el reino de dónde? De Babilonia. ¿Quién había fundado el reino de Babilonia? Nimrod. ¿Qué se había construido en el reino de Babilonia? Una torre. ¿Para qué? Para ser famosos. Una torre para centrar el poder, para traer a todas las personas alrededor de esa torre, a esa gran ciudad, para someter a todas las personas que se sumen al sistema. Pero Dios le pide a Abraham que salga de ese sistema, que deje su tierra, sus parientes, la casa de su padre y vaya a la tierra que Dios le va a mostrar. Cuando Dios te llama, quiero decirte algo, el llamado de Dios no es fácil. El llamado de Dios implica cambio.
Si tú no estás dispuesto a cambiar, si tú no estás dispuesto a liberarte, no estás dispuesto a dar pasos para llegar a ser libre en Cristo, tú no puedes ser escogido por Dios. Eres llamado, pero no escogido. Tienes que dar el paso, tienes que salir. Tienes que contrarrestar el miedo a la libertad que todos tenemos. Nos da mucho miedo ser libres, nos da mucho miedo avanzar por fe, nos da mucho miedo pensar por nosotros mismos. El llamado de Abraham comienza con una inquietud, posiblemente con una insatisfacción. No es que de repente se le apareció Dios a Abraham, sino que eso comenzó como una inquietud. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Estoy haciendo realmente aquello por lo cual nací? Y yo sé que puede haber muchas personas aquí hoy que están con esa inquietud y que vienen teniendo esa inquietud hace mucho tiempo. Bueno, va a llegar un momento que esa inquietud se va a transformar en un llamado y quizás sea hoy. Y tú vas a tener que decidir si avanzas o te quedas allí sentado. O te quedas sentado en Babilonia, en aquello que te da seguridad, te da comodidad, donde tienes todo calculado, donde no hay nada que se sale fuera de control. Sí, una esclavitud, pero una esclavitud predecible. No como la fe, te llevaré a una tierra que te mostraré. ¿A dónde? Bueno, te lo voy a mostrar, avanza. No, en Babilonia, en Egipto, sabemos por lo menos hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Por más que estamos trabajando como esclavos, por más que nosotros no podemos decidir por nosotros mismos, sabemos cómo son las cosas. Y como decía el sermón pasado, tenemos pánico a la libertad. Somos cobardes, somos miedosos, todos. Y por eso para recibir el llamado de Dios tenemos que contrarrestar o contraponernos a nuestra propia cobardía. El llamado de Dios puede hacerse efectivo en una crisis. Los que somos cobardes muchas veces necesitamos una crisis para dar el paso. Pero si damos el paso, a pesar que sea empujado por una crisis, y pase el tiempo y miremos para atrás, cuán agradecidos vamos a estar por esa crisis. Y yo ya les conté hace un tiempo, pero lo voy a repetir de vuelta. Cuando yo terminé teología, estaba muy entusiasmado para trabajar donde me pongan. Y llegaron los administradores de la Unión para hacer entrevistas a todos los estudiantes de teología. Y yo estaba citado para la entrevista. Y me acuerdo de esto patente, porque sé que me quedó muy grabado en la cabeza. Estaban en el cuarto del dormitorio, vistiéndome bien, me estaba poniendo corbata para ir a la entrevista. Y en esa época se usaba lo que se llamaba trabita, ¿se acuerdan? Se ponía una trabita y se le levantaba el nudo de la corbata así para arriba y parecía que eso era muy atractivo, ¿no? La moda, que después pasa y decimos, ¡qué ridículo! Pero bueno, me estaba poniendo la trabita y mientras ponía la trabita me miraba al espejo y decía, si me llaman a La Quiaca voy. La Quiaca es un pueblito del norte de Argentina que nadie conoce, ¿no? Entonces yo decía, yo estoy dispuesto a ir hasta el fin del mundo. Y fui a la entrevista con esa seguridad y cuando después de 2 horas de charlar, el ministerial de la Unión me dijo, Joel, quiero decirte que vos no servís para ser pastor y vas a tener que orar por 10 años, por lo menos, para que alguna vez te demos un llamado y te demos un trabajo. Fue una crisis que me sacudió.
Pero si no hubiera sido por esa crisis, posiblemente yo no estuviera hoy aquí. Porque Dios utiliza las crisis en aquellos que somos cobardes para que hagamos aquello que si no, no lo haríamos. Y me acuerdo que yo me quedé ese día allí, cuando estábamos en el parque de la universidad hablando con este pastor, hicimos una oración, él se fue y a mí se me empezaron a caer las lágrimas. Y le dije, Señor, yo sé que me llamaste. Pero ¿qué pasa? Yo quería trabajar para ti. Y esa noche cuando fui a hacer mis prácticas en una ciudad que se llama Ramírez, cerca de ahí de la universidad, en un pueblito, cuando estaba a la salida de la reunión de oración, vino un dentista, me abrazó, un alemán, que no son muy expresivos. Me abrazó y me dice al oído, Joel, anoche estábamos hablando con mi esposa y decíamos, vas a ser un gran pastor. Y yo no entendía nada, porque me habían dicho que no servía. Y ellos me decían que iba a ser grande. Y ¿saben qué? Las dos cosas estaban correctas. La gente de la administración de la Unión tenía razón en que yo no servía para ser pastor. Pero lo que quizás ellos no se habían dado cuenta era que Dios había puesto en mí el deseo de servirlo. Y cuando Dios te llama, no hay nada, absolutamente nada que te pueda parar, a pesar de que no sirvas. Es más, Dios se glorifica en aquellos que no sirven. Dios se glorifica en aquellos que no pueden. Dios se glorifica en aquellos que no tienen todas las capacidades. En esos días fui a hablar y me dijeron, no vas a tener trabajo. Es más, no me dejaron graduar tampoco. Y claro, en ese momento me dolió, pero vuelvo a decirlo, ahora no tendría este testimonio, sino Dios utiliza todo para bien. Y gloria a Dios por eso. Esa crisis, había un amigo acá en Estados Unidos que me llamó y me dice, Joel, necesitamos un instructor bíblico en Nueva York. Yo estoy de instructor bíblico, pero vuelvo a Argentina. ¿Vos vendrías al lugar mío? Y le digo, bueno, si no me dan lugar acá, me voy para allá. Y me vine acá a Estados Unidos. Otro día les voy a contar toda la historia, porque la historia sigue muy larga, porque después me volví a Argentina de vuelta. Pero Dios me quería acá, no sé por qué. Pero la crisis provocó que yo avance en la dirección que Dios quería. Si no hubiera tenido la crisis, no me hubiera animado. Y por eso hay gente que avanza con la voz de Dios, pero hay gente que espera una crisis. Y si tú estás viviendo una crisis, posiblemente esta crisis sea el momento más importante de tu vida, porque este es el momento que Dios te está llamando para cumplir en ti las grandes promesas que ha preparado para ti. Para todos aquellos que son llamados. Dios te da una orden que desafía el sentido común. Abraham tenía que dejar su parentela, tenía que dejar la ciudad de Ur. La ciudad de Ur era una de las ciudades más adelantadas de esa época. Es más, la descubrieron sus escombros en 1929, si mal no recuerdo. No se sabía si era una ciudad histórica o no, y allí se descubrieron las ruinas de Ur de los Caldeos, y cuando los arqueólogos estudian Ur de los Caldeos se daban cuenta que era una ciudad totalmente desarrollada. Es más, era una ciudad que tenía cloacas. Cuando todavía acá en Estados Unidos, al final de los 1800, todavía recién las primeras cloacas se pusieron en Chicago, no había cloacas hasta los 1890, no había cloacas en el mundo. Y Ur de los Caldeos ya tenía cloacas. Es más, las construcciones de Ur de los Caldeos eran se habían construido las casas de una manera tan avanzada que ellos aprovechaban los vientos y hacían canaletas en los techos de las casas, y las casas tenían aire acondicionado orgánico. Mucho mejor que el de ahora. Que yo creo que si Amelia tuviera un aire acondicionado así, mi esposa, que ella es muy orgánico, le encantaría eso. No había que prender electricidad ni nada, sino que ellos aprovechaban los vientos y tenían aire natural adentro de la casa. En esa ciudad, que era la ciudad que manejaba todo el comercio de la región o de esa época, allí vivía Abraham. Y Dios le dice, deja todo
para ir a una tierra que yo te mostraré. Tienes que dejar la seguridad que te da este imperio para ir, vas a ser una nación en un lugar que tú no conoces. Tienes que dejar todo. Dios se manifiesta muchas veces en los momentos donde parece que hay más prosperidad, pero Dios te llama para dejar todo. Siempre Dios te llama para dejar todo. Y eso no quiere decir dejar todo literalmente, sino que dejar todo quiere decir es dejarme llevar por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces va en contra de la lógica. No muchas veces, siempre. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Por lo tanto, cuando Dios te pide algo y te muestre el camino, te va a parecer totalmente ilógico porque no lo entiendes. Pero tienes que avanzar. Génesis 12, 2 al 3 dice, Dios le da una orden a Abraham, pero no lo deja solamente con una orden. Cada vez que Dios te da una orden, te da también ¿qué? Una promesa. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjense, acá está la contraposición de Nimrod el cazador. Nimrod el cazador dijo, vamos a hacer una torre para nosotros ser famosos. Vamos a hacer cosas para nosotros ser famosos. Dios quiere también que sus hijos sean famosos. Pero la fama que Dios da se consigue de manera diferente a cómo la consiguen los hombres. La fama de los hombres se consigue por uno mismo. La fama de Dios es Dios el que la da. Y si no la da Dios, no sirve para nada. Y no es fama realmente. A Dios le interesa no que seamos famosos, sino a Dios le interesa que seamos influyentes. A Dios no le interesa que estemos encerrados en una iglesia y que nadie nos conozca. Pero a veces nosotros, como tenemos tanto miedo de la persecución, nos encerramos dentro de la iglesia porque pensamos que todo el mundo no nos quiere, que nos va a perseguir y que nosotros somos los únicos, no nos tenemos que contaminar con el mundo. No, nosotros somos la sal de la tierra, tenemos que salir, tenemos que ir y meternos en el mundo. Tenemos que hacer una nación que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Nimrod quería someter a todas las familias de la tierra. No, Dios está llamando a Abraham a bendecir a todas las familias. Y cuando dice todas, ¿es qué? Es todas. Por lo tanto, nosotros somos bendecidos en Abraham. Y cuando tú aceptas el llamado de Dios, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por tu llamado. No puedes ver a las familias de la tierra como enemigas. Tienes que ver a las familias de la tierra como objetivos de la misión que Dios te dio. No podemos tener miedo del mundo. Nosotros tenemos que amenazar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No tenemos que odiar al mundo, tenemos que amarlo. El mundo nos odia a nosotros, pero nosotros no podemos odiar al mundo. Tenemos que amarlo. Basta de encerrarnos en una iglesia para cuidarnos del mundo. Eso quiere decir que no tenemos el Espíritu. Eso quiere decir que no hemos aceptado el llamado de Dios. Eso quiere decir que estamos encerrados en nuestro propio sistema, cómodos, y no queremos pasar por la crisis que implica salir a predicar el Evangelio. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién cumple la promesa en Abraham? ¿Quién cumple? Dios. Cuando Dios te llama, Él está a cargo de los resultados de tu vida. ¿Esto saben cómo se llama? Esto se llama el nuevo pacto. El viejo pacto es construir una torre porque tenemos miedo de que Dios mande otro diluvio, entonces por medio de nuestras obras nosotros podemos salvarnos. No, el nuevo pacto es totalmente diferente. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es avanzar. Avanzar ante el llamado de Dios. Eso se llama nuevo pacto. Y si tú avanzas ante el llamado de Dios, ¿quién es el que lo cumple? Es Dios. Cuando alguien promete algo, ¿quién es el que cumple? ¿El que recibe la promesa o el que da la promesa? El que da la promesa. Cuando nosotros nos prometen algo y nosotros prometemos algo, es una contradicción.
Es por eso hay mucha gente que tiene miedo de seguir a Dios porque dice, porque estoy lleno de debilidades, de tentaciones. No, Dios dice, ven conmigo y yo me voy a encargar de poner mi ley en tu corazón. No es tarea tuya, es tarea mía eso. No tienes que construir ninguna torre para salvarte. Ya estás salvo por mi llamado. Y mi llamado, la Biblia lo dice, te he escogido desde antes de la fundación del mundo. Te he escogido desde el vientre de mi madre, le dice Dios a Jeremías, desde el vientre de tu madre. Pero nosotros no creemos que tenemos que ganar el favor de Dios. Creemos que tenemos que hacer algo para que Dios nos llame. Creemos que tenemos que tener talentos. No, solamente tienes que creer en el llamado de Dios y avanzar por fe. Dios es el que cumple las promesas. Y por eso el Evangelio se basa en las promesas de Dios, no se basa en nuestras promesas. El Evangelio se basa en la fidelidad de Dios, no en nuestra fidelidad. Pero el cristianismo nos ha enseñado que nosotros tenemos que Dios da la ley como un resultado del llamado que nos da. Pero no es que tenemos que guardar la ley para estar con Dios, sino que estamos con Dios cuando Dios nos llama y nos pone en armonía con Él. Él nos pone su ley en nuestro corazón, porque sin su ley en nuestro corazón no nos podemos relacionar con Él. No sé si me explico. Pero es tarea de Él. Es su presencia en la que hace el cambio. Es ser consciente de que vivo ahora para Él. Ya no vivo para mí. Vivo para Él y en mí van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque siempre que Dios te llama por causa de otro. Nunca te llama por causa de ti mismo. Por supuesto, para Él eres como la niña de sus ojos. Pero cuando te llama por causa de otro también. Porque Dios es un ser gregario. Dios no te viene a buscar a ti en su segunda venida, viene a buscar al mundo. Y así como Él ama al mundo, quiere que sus hijos anden al mundo de tal manera que le vayamos a decir al mundo que todos han sido llamados, que todos ya están salvos, solamente tienen que creerlo. El problema es que no lo creemos y el problema es que el cristianismo ha enseñado que hay que cambiar para ser salvo, hay que ser diferente para ser salvo. Entonces cuando seas diferente Dios te va a salvar. No, Dios te salva con todos tus problemas. Lo llamó a Abraham en medio de Babilonia, simplemente Abraham tenía que creer que lo llamaba. Después Abraham cambió. Pero no fue que cambió y después Dios lo llamó. Primero Dios lo llama y después cambia. ¿Cuál es la diferencia entre ser famoso y ser influyente? La diferencia entre ser famoso e influyente es que las personas famosas hacen lo que la gente les pide para poder cuidar su fama. La persona influyente hace lo que Dios pide, aunque la gente quiera otra cosa. Las personas que buscan la fama terminan siendo esclavos de la gente. Las personas que son influyentes son esclavos de Dios, pero no hay nada más libre que ser un esclavo de Dios. Y somos siervos de la gente. Pero no somos esclavos de la gente. Los políticos son esclavos de la gente. Hacen una estadística para ver qué es lo que quiere la gente. Y entonces lo que quiere la gente, eso hacen para poder continuar con la fama. ¡No! A la gente le damos lo que Dios nos da, le guste o no le guste. Y eso nos hace influyentes. Pero no estamos para ganar el aplauso de la gente. Estamos para que la gente crezca. Estamos para transformar el mundo. Estamos para hacer cambios. Estamos para ir en contra del statu quo. Estamos para salir de la esclavitud. Estamos para liberar a la gente. Y no hay mayor placer que cumplir la misión de Dios. Génesis 12:4 dice, y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía?
Pregunto, ¿por qué Dios llamó a un viejo? ¿Por qué Dios llamó a un viejo? Es más, llamó a un viejo con una esposa estéril para hacer una gran nación. Y para hacer una nación se necesita tierra, y resulta que le dice que salga de la tierra. Se necesitaba familia y dice que deje la parentela, porque en esa época los ejércitos eran compuestos por las familias. Por eso querían tener todos varones, porque era el ejército. Sin embargo, Dios desafía todo y elige un viejo. ¿Por qué Dios elige un viejo? ¿Saben por qué? Dios elige un viejo porque quiere que los viejos sepan que si han sido miembros de iglesia hasta los 75 años, es hora que te despiertes, hermano. Dios te está llamando. Es que yo soy jubilado. No, jubilado nada. Hay una misión. Hay una misión hasta para el viejo de 75 años que no tiene hijos y que Dios quiere hacer una nación con ese viejo. ¿Y saben qué? Y yo me estoy acercando a eso, no les estoy faltando el respeto, así que no se hagan problemas. Pero me ha tocado trabajar en iglesias donde personas, me acuerdo en la iglesia de Tennessee, había un hombre de 78 años que tomó el llamado de Dios. Y era impresionante lo que hacía ese hombre. No les voy a contar ahora porque no tenemos tiempo. Roberto. Nos encontrábamos todos los miércoles para orar en la iglesia, hacíamos vigilias de oración durante el día y dábamos y estudiábamos la Biblia, y aprendí tanto de la Biblia con Roberto. Pero me acuerdo una vez que él estaba hablando ahí, ya creo que a esta altura tenía 80 años, y él con lágrimas en los ojos decía: Joel, yo quiero contarte algo, yo fui militar. Y cuando entré a la iglesia, pensaba realmente que la disciplina militar es la misma disciplina del reino. Y se le caían las lágrimas y me decía: ¿cómo maltraté a mis hijos? Y ahora que descubrí el Evangelio, ¿cómo me gustaría volver atrás las cosas? Y los maltraté tanto, mis hijos, que ahora ellos prácticamente a veces ni me quieren hablar. Y le digo: pero Roberto, ¿ya les pediste perdón? Sí, ya les pedí perdón, pero ya no me creen. Pero qué lindo que un viejo, y perdonen que diga un viejo, un anciano de 80 años pueda reconocer que el Evangelio lo estaba transformando a esa edad. Él aceptó el llamado y en él estaban siendo benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios llamó a un viejo? ¿Saben por qué Dios llamó a un viejo? Porque si Dios llama a un viejo, entonces quiere decir que puede llamar a todos. Y ahora quiero dedicarme especialmente para los jóvenes. No es necesario que llegues a tener 75 años para aceptar el llamado de Dios. Quiero hablarle al adolescente, al niño. Cuando Dios llama, Dios quiere llamarte desde que eres niño. Y quiere que aceptes ese llamado en tu adolescencia. Allí tienes poder para hacer una diferencia. Tienes que creerlo. Si no lo crees, no lo verás. Pero si lo crees, vas a ver lo que se siente hacer una diferencia desde niño en las manos de Dios. Esta sociedad te quiere hacer sentir que es necesario ser un estúpido para pasar por la adolescencia. Y quiero decirte, no te dejes creer por eso. No, tú eres un joven, está bien, no tienes toda la experiencia, pero en las manos de Dios puedes bendecir a todas las naciones de la tierra. Si Dios eligió a un viejo de 75 años, puede elegir a un jovencito de 9, de 12, de 15 años. Y Él va a hacer una gran diferencia porque vas a tener toda una vida para servirlo y vas a poder llegar hasta los confines de la tierra con la misión que Dios tiene para ti. Dios tiene muchos sueños mucho más grandes que ganar dinero, que manejar un carro de último modelo para ti. Simplemente tienes que creerlo, tienes que estar dispuesto a que la sociedad no te engañe y te haga sentir que eres un estúpido por ser un joven. Vieron que ahora hasta hay que sacarse fotos a veces haciendo muecas así con los jóvenes para diciendo: soy estúpido como vos. No, y con esto hagamos muecas, no estoy diciendo que no hacemos esa foto, pero a lo que voy es que nos quieren hacer creer que los jóvenes está bien que sean estúpidos. No, los jóvenes es lo que mueve al mundo. Y como Satanás sabe eso, trata de engañarlos con el entretenimiento para que no piensen.
Pero Dios hoy te está llamando, joven, para que salgas de Babilonia, salgas de la masa, salgas de la moda y empieces a pensar por ti mismo. No tienes que tampoco irte a un monasterio, no tienes que estar orando todo el tiempo y diciendo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Simplemente tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te dice. No haciendo ostentación de religiosidad. Porque a veces parece que ser consagrado es estar diciendo Jesús, 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 Jesús te ama, Jesús. No, hay que ser normal como toda la gente. No estamos llamados a ser actores de religión, simplemente tenemos que vivir con Dios donde vivimos, donde nos movemos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y qué hermoso que se levante un movimiento de jóvenes aquí en Forest City que amen a Cristo, no que busquen entretenimiento, sino que simplemente amen a Cristo. Y Cristo va a hacer grandes cosas con los jóvenes de Forest City si están dispuestos a aceptar el llamado de Dios. ¿Cuál es la dinámica del llamado de Dios? Y escucha bien porque esto es algo que te va a servir para toda la vida. La dinámica del llamado de Dios, Dios te da una orden y con la orden que da, una promesa. Y si tú pones tu ojo en quién te da la promesa, entonces eso te va a producir fe. Y a pesar que Dios te pida algo que parezca que desafíe todas las circunstancias, que parezca que va en contra de la lógica, tú vas a avanzar por fe. Viene una acción de fe. Y cuando viene la acción de fe, tú avanzas basado en la promesa, basado en la promesa, basado en la promesa. Avanzas, avanzas, avanzas. Y va a llegar un momento en tu experiencia, en el tiempo de Dios, que va a venir la comprobación de la promesa. Y cuando venga la comprobación de la promesa, vas a ver que no va a haber felicidad más grande en tu vida que ver que Dios cumplió lo que había prometido. Pero para eso tienes que tener fe. El gran problema es que nosotros, cuando Dios nos da una orden, ¿cuál es la otra contraparte? Y esto lo vamos a ver en toda la experiencia de Abraham, en toda la experiencia de la gente de la Biblia y en tu experiencia en la mía. Dios muchas veces nos da una orden. Y cuando nos da una orden, en vez de poner la vista en la promesa y en el Dios que nos da la promesa, ¿en dónde ponemos la vista? En las circunstancias. Y cuando ponemos la vista en las circunstancias, ¿qué es lo que nos da? Miedo. Y cuando nos da miedo, entonces como resultado lógico del miedo, ¿qué viene? Una acción carnal, algo por mí mismo. Yo voy a tratar de hacer lo que Dios me pide. Yo voy a tratar de solucionar las cosas por mí mismo. Yo no me voy a quedar fijándome en Dios y no voy a dejar que Dios cumpla lo que yo digo. Yo voy a cumplir por mí mismo lo que Dios me pide. Y entonces cuando eso sucede, viene la complicación. Complicamos toda la vida porque queremos hacer la cosa en nuestro tiempo. Eso se llama ansiedad. Eso se llama desesperación. No creemos que Dios va a cumplir las promesas. Esa es una vida carnal. Es más, muchas veces se vive en la iglesia eso. Dios dice, levanten a Cristo y todos serán atraídos hacia mí. Pero nosotros no creemos en eso. Entonces queremos forzar a Cristo por la fuerza, valga la redundancia, en la gente, estrategias de llamado, estrategias de esto, estrategias de lo otro, estrategias de lo demás, para que se llenen las iglesias. Y no creemos que si levantamos a Cristo, Cristo es suficientemente poderoso para atraer a sí mismo a todos los que Él llamó. No nos podemos desesperar, pero la desesperación viene por resultado de dónde ponemos la vista. ¿La ponemos en Dios o la ponemos en las circunstancias? Estás pasando por un problema ahora. ¿Sabes lo que Dios te dice? Levanta la vista, mírame a mí. Avanza por fe. No te quedes con miedo, no te trabes en esa situación. Avanza, avanza. No trates de resolverla, avanza simplemente de acuerdo a lo que yo te pido. Si tú avanzas, yo te voy a dar la comprobación. Yo lo voy a hacer, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Yo haré, es el pacto de Dios. El pacto carnal de Babilonia es tú lo harás. Tú tienes que construir la torre. Tú tienes que salvarte. Tú tienes que guardar la ley. Tú tienes que dejar de comer. Ojo, cuando Dios hace, posiblemente, no posible, vas a guardar la ley, posiblemente dejes de comer, posiblemente haga... Pero no va a ser una carga, va a ser el resultado de la obra de Dios en tu vida.
Va a ser el fruto de la libertad que Dios te dio y no el fruto de la obligación y del control que Dios impone en ti. Pero para eso tu vista tiene que estar centrada ¿en quién? En Dios. ¿Qué es la fe? La fe es una decisión, no es un sentimiento. Y quiero que veas este video ahora para que entendamos este concepto. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, yo no siento nada de fe y no sé qué hacer para sentirla. Es que la fe no es un sentimiento, es una decisión. En el verano me gusta ir a la piscina con mi hijo Jeremías. Como él todavía no sabe nadar, me zambullo yo primero y después le pido que él se arroje a mis brazos. Él duda y siente miedo. Yo insisto y le digo que no lo dejaré hundir. Él se resiste. Sin embargo, en determinado momento, confiando en la palabra de su padre, a pesar del miedo, da el salto. Eso es fe. La decisión de saltar confiando en la palabra de Dios, más allá del miedo que sientas. Cuando Jeremías vuelve a saltar, ya no duda tanto, porque él ha comprobado que su padre cumple su palabra. Es recién en ese momento que la fe es acompañada por un sentimiento. Sin embargo, siempre comenzará por una decisión de acción. El miedo y la fe son enemigos mutuos. Donde prevalece uno, se aniquila el otro. Hay muchas personas que viven paralizadas en la vida por los miedos que las controlan. Miedo a perder el trabajo, miedo a morirse, miedo a ser rechazados, miedo a no ser felices. Miedos que tarde o temprano los llevarán a tomar las decisiones más desastrosas de sus vidas. El miedo justamente atrae aquello que deseas evitar. Si tienes miedo a hablar en público y a equivocarte, seguramente te equivocarás. Si tienes miedo a salir con tu auto y chocar, estarás más predispuesto a hacerlo. Si tienes miedo a que te rechacen, seguramente te rechazarán. Una vida gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa de fe. Sin embargo, no te desesperes. La presencia del miedo no necesariamente implica ausencia de fe. Cuando Jeremías se arrojaba a mis brazos, lo hacía a pesar de su miedo. Si yo te pidiera que te subas a este tronco, lo más probable es que lo harías sin ningún tipo de problemas. Pero si yo subo este tronco 100 metros de altura, tu primera reacción sería agacharte, aferrarte a él y no tardarías mucho tiempo en caer. El tronco no cambió de tamaño. La diferencia está en tu miedo a caerte y en el lugar donde pusiste tu vista. El hecho de que hoy estés controlado por tus miedos se debe en gran parte a dónde está enfocada tu mirada. Cierta vez los discípulos navegaban en una... Esta es la dinámica del llamado de Dios. Tú puedes tener miedo, pero la fe es el antídoto que destruye el miedo. Fe no es ausencia de miedo, sino no dejar que el miedo te controle. Y tu fe tiene que estar aferrada a algo que sea tan seguro, que pueda ser tan fuerte como aquello que se aferra. Yo siempre digo, la fe se nutre del objeto al que se aferra. Si tu fe se nutre de tu familia, va a ser tan fuerte como tu familia. Si tu fe se nutre de tu cuenta bancaria, va a ser tan fuerte como tu cuenta bancaria. No, la fe se tiene que adherir o se tiene que unir a lo eterno. Y cuando se une a lo eterno, a lo que no cambia, tu fe es indestructible. Y por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Él. No en las circunstancias, no en lo que tienes, en Él. Y cuando tu fe está puesta en Él, tú eres indestructible como Él es. Tú avanzas a pesar del miedo y te transformas en un héroe, gracias a Dios. ¿Podemos servir a Dios sin un llamado o con un llamado?
Servirlo sin llamado es muy fácil. No tendrás que molestarte por lo que Él exige. Solamente debes seguir tu sentido común. Tú puedes seguir a Dios como un llamado sin llamado. O sea, tú puedes seguir a Dios siendo un miembro de iglesia que viene acá a sentarse todos los sábados. Ahora, cuando tú aceptes el llamado, ya no haces lo que a ti te parece. Quizás a ti te parece, bueno, doy una ofrenda de vez en cuando, participo de esta manera o de la otra. No, cuando aceptas el llamado de Dios, entonces ahora tienes que hacer lo que Dios pide. Y lo que Dios pide no está ni en un manual ni en ningún lado. Dios te lo va a revelar, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Dios? ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacer ese salto de fe? A avanzar a pesar de tus miedos, a salir de Babilonia, a salir del control, a salir de la esclavitud para entrar en una vida de libertad donde tú y Dios y tú, solamente Él es el que guía tu vida. Seguir el llamado de Dios no es hacer lo que a ti te parece, sino hacer lo que Él te dice. Seguir el llamado de Dios desafía el sentido común. Es comenzar una vida llena de incomodidades. Llena de incomodidades. Si no, pregúntale a María. María habrá tenido entre 13 y 15 años. Se estaba por casar. Tenía el ajuar preparado. Tenía quizás preparada ya planeando la fiesta. Pero se le apareció un ángel y un ángel le destruyó todas las ambiciones que tenía, todas las comodidades que había logrado a pesar de que era una niña pobre, para entrar en un camino de fe. ¿Pero tú crees que María se arrepintió de haber tomado la decisión de haber aceptado ese llamado? Yo me imagino a María cuando Cristo se fue al cielo. No lo habrá podido creer. En mí habitó el Dios Todopoderoso. Y alguien puede decir qué privilegio, pero es que nosotros no creemos. Jesús dijo que en nosotros habita el Dios Todopoderoso en el Espíritu y no lo creemos. Ya el Espíritu no está con nosotros, está en nosotros, somos templo de Dios. La divinidad habita en nosotros, pero no lo creemos y entonces actuamos de acuerdo a nuestra incredulidad. Y por eso no tenemos la potencia de Dios en nosotros. Quiero decirte que es preferible tener una vida plagada de incomodidades con mucha satisfacción que una vida cómoda, llena de insatisfacción. No, Dios nos ha llamado a salir, a hacer la diferencia. Dios nos llamó a cambiar el mundo. La comodidad es peor que el miedo. Al miedo se lo vence con fe. A la comodidad se necesita más fe todavía. Filipenses 2, 5 al 10 nos muestra que la promesa se cumplió en Cristo. Abraham creyó, avanzó y Cristo vino para bendecir a todas las naciones. Y lo que hizo Cristo repercutió en todo el mundo. Lo crean o no lo crean, lo que hizo Cristo aseguró la salvación de todos. Solamente hay que creerlo. El problema es que no lo creemos. Pero Jesús también dejó lo seguro. Ojo, no está mal vivir cómodo, ¿eh? No está mal vivir, porque Jesús vivía en el cielo. El problema es cuando viene el llamado de Dios para alguna incomodidad. ¿Estás dispuesto a estar incómodo para cumplir el llamado de Dios? Porque entonces así no podrás avanzar. Jesús nos dio el ejemplo y dice así, Pablo describiendo dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús dejó todo, se hizo uno de nosotros, se hizo un esclavo, murió en la cruz para que sean benditas todas las familias de la tierra, y en Él ya tenemos asegurada la salvación, en Él ya tenemos asegurada la victoria, en Él cuando nos llama, aunque pasemos por incomodidades, aunque por ahí pasemos hambre, aunque seamos apedreados como decía Pablo, aunque pasemos lo que pasemos, tenemos asegurada la victoria porque Él ya venció. Y esa es nuestra victoria. El mundo ya está conquistado si es que nosotros creemos en la promesa y avanzamos por fe. Quiero terminar diciéndote, André Gide lo dijo, el hombre no puede descubrir nuevos océanos si no tiene el valor de perder de vista a la orilla. Tú y yo no vamos a poder cumplir el llamado de Dios si queremos seguir mirando a la orilla, a lo que nos da seguridad, a las tradiciones, a lo que nos hizo sentir seguros por tanto tiempo. No, la vida de Dios es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe avanzará. Jesús es la garantía de tu llamado. Y como Jesús venció, si tú avanzas y yo avanzo, en Jesús ya todos vencimos. Estoy con una lucha en mi corazón, pero siento que tengo que hacerlo. ¿Hay un joven que quiera terminar con una oración? Puede hacerla en inglés. Algún joven que sienta que Dios hoy le dijo, es el momento. Me estás llamando y por la fe, no sé cómo lo vas a hacer, pero acepto tu llamado. ¿Quién va a ser ese joven? Entre 15 y 28 años. ¿Quién va a ser? Estuve luchando, no lo iba a hacer, me equivoqué y subí antes. Sentía que Dios me decía que lo tenía que hacer este llamado y yo decía, no, Señor, esto es muy prematuro. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es tu nombre? Fabián. Fabián Helves. Me la puso difícil porque usted dijo 28. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 32. No importa. Pero es bastante loco. Porque no estaba seguro si iba a poder hacerlo en primer lugar porque bueno, toda mi vida me ha generado sentimiento el tema de la alabanza, del encuentro, y lo he sentido profundamente. Pero amén. Muy bien. Llevo 4 o 5 sábados que he venido. Nunca había tenido la oportunidad de compartir un culto de este tipo. Me crié en una costumbre católica toda mi vida. Mi familia entera ha sido católica. Me gusta la alabanza, me toca, me mueve bastante. Me mueve bastante. Pero tomé valentía y las emociones hacen parte de la vida y hay que dominarlas. Llevo 4 sábados sintiendo el llamado. Amén. Llevo 4 sábados sintiendo que la mentalidad que usted y que otros pastores a los que he escuchado han tratado de impartir a las personas, de traer a este tiempo, me ha tocado, me ha gustado. Nada, aquí estoy. Estaba pensando después del culto, todo esto sábado lo he pensado.
hablar con usted, con alguien, porque yo quiero servir, yo siento que Dios me ha dado el don de hablar, de dirigirme a las personas. Siento que mucha gente me escucha en otros ámbitos en los que he tenido la oportunidad de hablar. Siento que la gente conecta. En este momento de mi vida, quiero hacerlo, quiero ponerme a disposición, quiero que Dios me utilice y aquí estoy. Estos son tu familia. Toda esta es tu familia. Gracias. Gracias. Y recuérdame tu nombre porque yo tengo un problema muy grande con la Fabián Helves, casualmente me pasa lo mismo. El COVID. Fabián. No me dio. Ahora decirle a Dios en nombre Vamos de a orar. nosotros lo que vos quieras decir. Quiero pedirte, Dios, en este día tan maravilloso, en un sábado más, que has decidido traerme a este lugar, que has decidido poner en mi corazón las emociones que pones, que has decidido hacer de mí la persona que has decidido hacer. Amén. Y bueno, quiero pedirte para que todas las personas que en el universo, sé que nos ven virtualmente, sé que aquí estamos reunidos, otro grupo de personas, para que todos sintamos profundamente el llamado de Dios en nuestro corazón, para que todos nos olvidemos de las expectativas, de lo que la gente piensa, de lo que la gente dice, de cómo me van a ver, de cómo me van a juzgar, de qué van a pensar de mí, y que nos preocupemos más por lo que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y demostremos ese amor de Dios, demostremos que podemos hacerlo, demostremos que podemos crecer, demostremos que el tiempo cambia, que podemos mejorar, que podemos aceptar incluso si hemos tenido errores, si hemos estado percibiendo mal las cosas, porque Dios nos ha dado la humildad y nos ha puesto unos corazones humildes, nos ha traído aquí, nos ha permitido buscarlo, nos hace que lo busquemos del medio que sea, internet, presencial, y eso es lo importante. Te pedimos, Señor, que bendigas esa chispa de fe que pones en nuestro corazón, que esa voz interior que pones en cada uno de nosotros crezca. Ponle altavoz a cada una de esas voces en nuestros interiores, porque estoy seguro que tú, al poner el soplo de vida en nosotros, nos diste una conexión directa y nos diste ese instrumento directo para servirte, para acercarnos a ti y para vivir una vida plena en abundancia y en felicidad. Amén. 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 Joel, yo quisiera sumarme a esto. Esta mañana cuando él llegó yo le di un abrazo. No, me gustaría que 49 personas más le dieran un abrazo hoy. Mientras se van despidiendo, que lo encuentren, que suban, me lo busquen y me le den 49 abrazos más de bienvenida a Fabián aquí a Forest City. Muy bien, invitamos a la familia para que le dé una bienvenida. Hola, ¿estaban dando mi micrófono o no? Ahora sí. Invitamos a la familia para que le dé una bienvenida a Fabián. Y recuerden, seguimos conectados. Un saludo a todos los que nos ven por internet. Si has aceptado el llamado de Dios allí está Dios, allí tienes una misión y estamos todos unidos preparando camino para la venida de Cristo. Dios los bendiga. Hasta el sábado que viene. Cuando Cristo es el centro de la iglesia, se transforma en el invento más poderoso y más saludable que Dios haya puesto aquí en el mundo.